¿Alguna vez sientes que, entre tantas risas y charlas, hay una parte de ti que grita en silencio? Una extraña sensación de vacío, incluso entre la multitud. Te miras al espejo y te preguntas, ¿esa sonrisa forzada es realmente tú? ¿O solo una versión cuidadosamente elaborada de ti mismo para encajar en el mundo? Vivimos en una guerra invisible. No se trata de una guerra contra un enemigo externo, sino de una guerra civil silenciosa que se libra en la mente. De un lado está el verdadero yo que aspiras a ser, con tus sueños, tus heridas y tus debilidades. Del otro lado está la máscara perfecta que te creas, un rol a la medida de cada mirada, de cada expectativa de la sociedad. Con cada día que pasa, esa máscara se vuelve más pesada y la guerra mina brutalmente tu vitalidad. Estás cansado, no por el trabajo, sino porque tienes que obligarte a desempeñar un papel que no eres. Entonces, ¿cómo terminamos esta guerra invisible? ¿Cómo encontramos la paz cuando nuestra mente es un campo de batalla constante? El viaje que estamos a punto de emprender en este video no es una lista de cosas que hacer para arreglarte. No, no estamos añadiendo más cargas. En cambio, vamos a despojarnos con valentía. Desprenderse de las 15 cadenas invisibles que han atado tu alma, desde el miedo hasta el juicio y las falsas expectativas sobre la vida. Esto no es una conferencia, sino un camino para que deshagas cada nudo tú mismo, para que la luz pueda filtrarse en los lugares más oscuros. Al final de este camino, no encontrarás una versión más perfecta, sino un tú verdadero, libre y luminoso. La capa no es para ti. Quítate la carga de tener que ser otra persona. Comenzamos nuestras vidas como páginas en blanco, pero pronto, quienes nos rodean, empiezan a escribir en ellas. Las familias pintan la imagen de un buen niño, los maestros dibujan el retrato de un buen estudiante, la sociedad construye un camino pavimentado, llamado éxito, con hitos predeterminados. Escuelas especializadas, universidades prestigiosas, trabajos estables, una familia modelo. Recibimos un guión detallado de nuestras vidas e inconscientemente creemos que nuestra misión es desempeñar bien nuestro papel. La carga de ser alguien comienza a formarse a partir de aquí. No es una presión tangible, sino una corriente subyacente que impregna cada pensamiento y moldea cada decisión que tomamos. Eliges una carrera no por pasión, sino porque es fácil conseguir trabajo. Persigues una meta no porque te apasione, sino porque enorgullecerá a los demás. Vives, pero parece que no es tu vida. Llevas una capa tejida a partir de las expectativas de otros. Una capa que puede ser hermosa, pero es increíblemente apretada y pesada, drenándote la vitalidad cada día. El filósofo estoico, Marco Aurelio, el poderoso emperador romano, escribió en sus meditaciones: «Lo único que nadie puede arrebatarte son tus propios pensamientos». Comprendía que el mundo exterior, con sus presiones y expectativas, es infinito, pero la fortaleza interior de cada persona es inexpugnable. Vivir una vida solo para cumplir las expectativas de los demás, desde una perspectiva estoica, es entregarle las llaves de esa fortaleza a alguien más. Te conviertes en prisionero de los elogios y las críticas, y tu paz depende completamente de factores que escapan a tu control. La filosofía oriental, especialmente el taoísmo, también habla de esto mediante la imagen de la madera sin labrar. Esa es la naturaleza original y más pura del ser humano antes de que la sociedad la moldeara. Vivir una vida auténtica es el viaje para regresar a esa madera original, en lugar de intentar convertirse en una estatua perfecta a los ojos del mundo. Escucha la historia de Lira, una pianista, en una ciudad siempre envuelta en niebla. Desde pequeña fue alabada como un prodigio. Sus manos volaban sobre las teclas como por arte de magia, trayendo fama a toda su familia. Se decía que había nacido para pertenecer al escenario, para vivir bajo las luces y los aplausos. Lira lo creía. Practicó día y noche, abandonó su infancia, abandonó sus tardes errantes para buscar la perfección que todos esperaban.
Se convirtió en una gran artista. Pero cada noche, cuando las luces del escenario se apagaban, se enfrentaba a un silencio terrible. Su piano podía hacer vibrar miles de corazones, pero no podía tocar el suyo. Un día, una grave enfermedad la atacó, robándole la flexibilidad de los dedos. Su carrera se derrumbó. Los elogios se convirtieron en lástima. En esos días desesperados, cuando no podía tocar el piano, Lira comenzó a tocar el suelo. Fue a un pequeño jardín abandonado detrás de su casa y por primera vez en su vida hizo algo que nadie esperaba de ella. Cavó la tierra, sembró semillas y nutrió los pequeños brotes. Encontró una alegría serena al ver florecer un capullo de rosa, una música extraña en el susurro de las hojas. Su alma fue sanando gradualmente, no por la música humana, sino por la música del cielo y la tierra. Muchos años después, la gente ya no recordaba a una prodigio del piano llamada Lira, pero en la ciudad había un hermoso jardín de cuento de hadas donde una mujer con manos ya no ágiles, pero con ojos llenos de paz, alimentaba la vida en silencio. Lira no se convirtió en una gran artista como la gente esperaba, simplemente se convirtió en ella misma. El manto de Lira era el piano y los elogios. ¿Cuál es tu manto? ¿Es tu puesto, tu presencia en redes sociales, tu rol de hija o amiga perfecta? ¿Qué voz interior ha sido acallada por el clamor de las expectativas? Para comenzar este viaje de despojarte de la capa, prueba dos cosas pequeñas. Primero, haz una auditoría de lo que deberías. Toma una hoja de papel y divídela en dos columnas. Una columna dice, quiero. La otra, los demás me quieren o debería. Sé completamente honesto y enumera todo, desde las pequeñas tareas diarias hasta las grandes decisiones de la vida. Este simple reconocimiento es liberador. Y segundo, haz una rebelión de 5 minutos. Cada día dedica exactamente 5 minutos a hacer algo solo porque lo disfrutas, algo que no se ajuste a las metas ni expectativas de los demás. Podría ser sentarte tranquilamente a observar una nube, escuchar una canción antigua o dibujar. Estos 5 minutos son tu declaración al universo de que tu tiempo es tuyo. Recuerda, no eres la suma de las expectativas de los demás. Eres el arquitecto de tu propia mente. 2. El prisionero voluntario, rompiendo la seguridad del dolor familiar. Una vez que comprendemos la carga de las expectativas externas, surge otra pregunta. ¿Por qué nos quedamos en lugares que nos hacen miserables? ¿Por qué nos aferramos a un trabajo agotador, a una relación tóxica o a un hábito autodestructivo, incluso cuando sabemos que nos está matando por dentro? La respuesta, irónicamente, es una palabra: consuelo. No es el consuelo de la felicidad, sino el consuelo de un dolor demasiado familiar. Sabemos cómo se ve este dolor, sabemos lo pesado que es, cómo muerde. Es un monstruo con el que hemos vivido durante mucho tiempo y, aunque da miedo, ofrece una falsa sensación de seguridad. El cambio, por otro lado, es un territorio nebuloso y desconocido. La felicidad, la libertad, la paz, estas cosas pueden estar por delante, pero el camino hacia ellas está plagado de riesgos imprevistos. Y entonces nuestras mentes nos susurran: es mejor soportar el monstruo que conocemos que enfrentarnos a lo desconocido. Nos convertimos en prisioneros voluntarios, encerrándonos en una prisión con la puerta siempre abierta de par en par, solo porque tenemos demasiado miedo de la tormenta exterior. Los estoicos llamaban a esto un error de juicio. Epicteto enseñó que no son las cosas en sí las que nos molestan, sino nuestra percepción de ellas. Juzgamos que la incertidumbre es más terrible que el sufrimiento seguro. Dejamos que el miedo a lo que podría suceder en el futuro eclipse el dolor seguro del presente. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, escribió Séneca. Es la imaginación del fracaso, de la soledad, de la terrible perspectiva del cambio lo que nos detiene. Imaginamos una terrible tormenta y elegimos quedarnos en la mazmorra sin darnos cuenta de que la lenta descomposición en la mazmorra es más devastadora que cualquier tormenta. Romper estas cadenas requiere un acto de valentía. Admitir que nuestra seguridad percibida es una ilusión. La historia de un farero llamado Elías podría darte una perspectiva diferente. Durante 50 años,
Elías vivió solo en un viejo faro en alta mar. Su vida se definía por lo familiar: el monótono sonido de las olas, la rotación nocturna de la luz, el frío de la sal y la soledad absoluta. Era una vida dura, pero predecible. Sabía cuándo llegarían las tormentas. Conocía cada grieta en el muro de piedra y memorizaba cada canto de las aves marinas. El faro era su mundo. Entonces un día las autoridades anunciaron que el faro sería clausurado y reemplazado por un sistema de navegación automatizado. Invitaron a Elías a desembarcar, prometiéndole un hogar acogedor en un bullicioso pueblo pesquero, una vida de comodidad y retiro. En lugar de alegría, un miedo paralizante lo agarró. Tierra, con gente extraña, sonidos extraños y hábitos desconocidos. Era un mundo que no podía controlar, que no podía predecir. El miedo a la incertidumbre era tan grande que consideró negarse y decidió quedarse solo en la isla desierta sin luces. En su última noche en el faro, se desató una verdadera tormenta. Mientras observaba las fuertes olas estrellarse contra las rocas, Elías se dio cuenta de repente de que había sobrevivido a cientos de tormentas como esta. ¿Acaso la tormenta en tierra, la tormenta del cambio, era realmente más aterradora? A la mañana siguiente, cuando llegó el bote de rescate, Elías, con las piernas temblorosas, dio el primer paso a salir de su prisión familiar. No sabía qué le esperaba, pero por primera vez en 50 años, se sintió libre. El faro de Elías era una torre de piedra. ¿Cuál es tu faro? ¿Es el trabajo que odias pero no puedes dejar? ¿Es la relación que te duele pero te hace sentir ahí? ¿Cuál dolor familiar te da una falsa sensación de seguridad? Para empezar a salir de esta prisión, haz dos cosas. Primero, invierte la pregunta del miedo. En lugar de preguntarte, ¿qué es lo peor que podría pasar si cambio? Pregúntate honestamente, ¿qué es lo peor que definitivamente pasará si nunca cambio? Deja que la respuesta a esta segunda pregunta sea tu motivación. Segundo, haz un microexperimento. Elige un cambio que te asuste y divídelo en la acción más pequeña y segura posible. Si te da miedo dejar tu trabajo, no lo hagas de inmediato. Intenta dedicar 30 minutos cada noche a actualizar tu currículum o aprender una nueva habilidad. El objetivo es demostrarle a tu cerebro que el cambio no es un monstruo, sino una serie de pequeños pasos. Recuerda, prefiero un crecimiento incierto antes que un deterioro predecible. 3. Campo de batalla silencioso, sofocando la guerra civil en tu mente. Has decidido quitarte el manto de las expectativas. Has reunido el coraje para salir de la prisión del dolor familiar. Pero al emprender el camino del cambio, te enfrentas a un enemigo aún más formidable, tu propia mente. Esta es una guerra civil silenciosa, un campo de batalla silencioso donde eres a la vez soldado y enemigo. Tu mente se convierte en una máquina implacable, repasando errores del pasado, pintando 1000 escenarios desastrosos para el futuro y usando una voz crítica más despiadada que cualquier juicio externo. Puede que estés sentado tranquilamente en una habitación silenciosa, pero por dentro eres una tormenta de pensamientos contradictorios. Una parte quiere avanzar, otra se detiene. Una parte cree que puedes, la otra susurra que fracasarás. Esta guerra drena tu energía, dejándote exhausto incluso antes de haber hecho nada. Es por eso que la resolución matutina se convierte en duda al anochecer. No puedes construir una vida pacífica por fuera, si por dentro sigues en guerra. El emperador Marco Aurelio, a altas horas de la noche en los campos de batalla romanos, se escribió a sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este es un principio fundamental de la filosofía estoica. No nos instan a reprimir nuestras emociones, sino a convertirnos en sabios comandantes de nuestra fortaleza interior. La guerra interna surge cuando dejamos que nuestras impresiones, nuestras reacciones emocionales, nuestras interpretaciones precipitadas nos dominen. En lugar de mirar las cosas objetivamente, he fracasado en este proyecto. Dejamos que las impresiones negativas nos dominen. Soy un fracaso. La filosofía budista también describe este estado como mente de mono, una mente que salta constantemente, indomable, de rama en rama. La solución no es matar al mono, sino aprender a observarlo. Observa los pensamientos que van y vienen como nubes, sin juzgar ni aferrarte a ellos. Cuando creas espacio entre tú y tus pensamientos, la batalla interna se calmará automáticamente.
La historia de Qian, un gran arquero, nos lo demuestra claramente. Qian puede disparar a una hoja caída a 100 pasos de distancia. Sus habilidades son legendarias. Para demostrar que es el mejor, debe afrontar un último reto: disparar a una manzana colocada en la cabeza de su propio hijo. Para Qian, este es un tiro técnicamente fácil. Pero en cuanto levanta el arco, comienza una guerra interna en su mente. Una voz dice: ¿eres el mejor? Este es solo un tiro normal. Pero otra voz grita: ¿pero qué pasa si el viento cambia? ¿Y si te tiembla la mano? Nunca te lo perdonarás. Miles de imágenes de fracasos cruzan por su mente. La flecha aún no ha salido de la cuerda, pero en su mente ha fallado 10.000 veces. Siente el sudor correr por su cuerpo. Su brazo, firme como una roca, comienza a temblar. De repente, recuerda las palabras de su maestro de antaño. La flecha no conoce el miedo. El arco no conoce la duda. Solo tu mente vacila. No necesitas apuntar a la manzana. Solo necesitas apuntar a la quietud interior. Qian bajó el arco. Cerró los ojos, no para escapar, sino para enfrentarse al campo de batalla interior. Respiró profundamente. No intentó reprimir los pensamientos de miedo. Simplemente los observó, reconoció su existencia y los dejó pasar con suavidad. Buscó un pequeño espacio entre dos corrientes de pensamiento, y cuando lo encontró, abrió los ojos, tensó el arco y disparó. La flecha voló en un instante de absoluto silencio. No oyó cortar el aire, solo vio la manzana partirse perfectamente en dos. Qian no había ganado el desafío con habilidad, lo había ganado con paz. El tiro de Qian fue una flecha. ¿Cuál es el tiro en tu vida? ¿Es una decisión importante, una conversación difícil o un proyecto en el que has estado trabajando? ¿Qué batalla interna te impide dar ese tiro? Para empezar a calmar esta batalla, practica dos cosas. Primero, la técnica del observador. Cuando surja un pensamiento negativo o autocrítica, no intentes reprimirlo. Da un paso atrás y nómbralo. Dite a ti mismo: «Hey, este es mi pensamiento ansioso hablando», o «esta es la voz de mi miedo». Este nombre crea distancia de inmediato. Ya no eres el pensamiento, eres el observador. Y segundo, practica el freno estoico. Antes de reaccionar ante cualquier evento o pensamiento, crea una pausa deliberada. Respira hondo y pregúntate: ¿es esto realmente cierto o es solo una historia que me estoy inventando? Esta breve pausa permite que tu mente racional hable, en lugar de dejar que tus emociones tomen el control. Recuerda esto: mi mente es un espacio sagrado, y tengo control total sobre lo que permanece ahí. 4. El guardián invisible. Deja de esperar permiso para vivir. Has calmado la guerra interna en tu mente y comienza a surgir un momento de calma. Estás listo para actuar, para hacer un cambio. Pero entonces te detienes. Una vacilación invisible te frena. ¿Por qué? Porque en el fondo seguimos esperando. Esperando que alguien diga que sí. Esperando una señal del universo. Esperando permiso. No se trata de pedir permiso explícitamente, sino de un hábito psicológico profundamente arraigado. Es el momento en que dudas antes de expresar una idea, observando las reacciones de los demás para ver si es segura. Es el momento en que renuncias a una pasión porque tu familia cree que es original. Es el momento en que no te atreves a tomar una decisión sobre tu vida hasta recibir la aprobación de amigos, seres queridos o incluso de tus modelos a seguir imaginarios. Hemos creado un tribunal invisible al que deben someterse todas nuestras acciones y sueños. Este carcelero no tiene barrotes ni cadenas, pero es la cárcel más fuerte, porque nosotros mismos le hemos dado poder para que nos encarcele. El filósofo estoico Epicteto, ex esclavo, comprendió la libertad mejor que nadie. Dijo: «Nadie es libre a menos que sea su propio amo». Cuando das el poder de la aprobación a otros, dejas de ser su amo. Te conviertes en esclavo de sus opiniones. Tu felicidad, tus decisiones, tu valía, todo queda subordinado. Séneca también afirmó la futilidad de vivir basándose en el aplauso de la multitud. Argumentó que una acción no se vuelve más justa simplemente por ser aplaudida.
El verdadero valor de una acción debe provenir del juicio racional de quien la realiza. Actuar sin aprobación externa es la máxima expresión de la libertad interior. Es una declaración de que confías más en tu propia brújula interior que en los mapas dibujados por otros. Permítanme contarles una historia sobre Lara, una cartógrafa en una ciudad antigua. Donde vivía, el gremio de cartógrafos tenía todo el poder. Dictaban qué caminos podían dibujarse, qué montañas podían etiquetarse. Cada mapa debía ser aprobado por ellos para ser considerado verdadero. Pero el Lara tenía otro deseo. No solo quería dibujar lo que veía, quería dibujar un mapa del alma de la ciudad, los callejones olvidados, las historias susurradas, los sueños de la gente. Era una idea descabellada, un desafío al poder del gremio. Llevó sus bocetos a su mentor, pero éste negó con la cabeza, aconsejándole que los entregara por seguridad. Pensó en acudir al gremio, pero sabía que quemarían su trabajo y la desterrarían. El Lara estaba paralizada. Su preciado mapa estaba encerrado bajo las tablas del suelo, y su creatividad estaba aprisionada por el miedo a la desaprobación. Un día, conoció en la ciudad a una anciana ciega de nacimiento. Podía recorrer cada rincón sin ver, solo escuchando y sintiendo. El Lara le preguntó su secreto. La anciana sonrió y dijo: «Un mapa no es un registro de lo que ya existe, niña. Un mapa es un permiso para explorar». Esas palabras fueron como un rayo que despertó a el Lara. Se dio cuenta de que estaba equivocada. No necesitaba el permiso del gremio para dibujar su mapa. El acto de dibujarlo era el permiso en sí mismo. No necesitaba que nadie reconociera su valor. Su valor residía en su propia existencia. Desde ese día, el Lara ya no esperó. Trabajó en silencio, no por fama ni por aprobación, sino por la pura alegría de crear, de hacer visible lo invisible. Se dio permiso para vivir. Su pasión. El mapa de el Lara está dibujado con tinta y sueños. ¿Cuál es tu mapa sin dibujar? ¿De qué corporación en tu vida esperas la aprobación? ¿De la familia, de la sociedad o de tus propios y estrictos estándares? Para escapar de esta prisión, empieza con 2 pasos. Primero, identifica a tu guardián. ¿Quién es la voz final en tu mente? ¿Quién es la persona cuya aprobación buscas inconscientemente? Denúnciala. Esta identificación le quitará su poder invisible. Segundo, practica el micropermiso. Cada día, haz una pequeña cosa sin pedir ni buscar la aprobación de nadie. Ponte algo solo porque te gusta. Expresa tu opinión en una conversación. Toma un camino diferente al habitual para volver a casa. Cada una de estas pequeñas acciones es un ejercicio para recuperar el control. Repítete: soy la máxima autoridad en mi vida. El único sello de aprobación que necesito es el mío. 5. La belleza de una grieta. Abandonar la búsqueda inútil de la perfección. Estás listo. Te has dado permiso. Pero cuando te enfrentas a una página en blanco, un proyecto inacabado, un nuevo comienzo, surge otra voz. No dice «no puedes», sino que susurra algo aún más peligroso. No es suficiente. Esta es la voz del perfeccionismo, una prisión construida alrededor de estándares imposiblemente altos. A menudo lo confundimos con la búsqueda de la excelencia, pero no son lo mismo. El esfuerzo es lo que nos impulsa hacia adelante, mientras que el perfeccionismo es el miedo que nos frena. No es el deseo de hacer lo mejor, sino el miedo a ser juzgado, a ser criticado, a ser visto como un fracaso. Este miedo crea una mentalidad de todo o nada. O el trabajo es perfecto o es un desastre. No hay término medio. El resultado es una procrastinación interminable por miedo a empezar, una edición interminable por miedo a terminar, y una sensación crónica de insatisfacción, incluso con los propios logros, porque nunca son suficientemente perfectos. Los estoicos nos enseñaron la dicotomía del control. Solo podemos controlar nuestros esfuerzos e intenciones, no el resultado. El perfeccionismo es el deseo irracional de controlar lo que escapa a nuestro control.
Una persona estoica se centra en hacer lo mejor que puede con lo que tiene y acepta que el resultado final depende de innumerables factores. Entiende que el crecimiento proviene del proceso, no de un resultado perfecto. En otro rincón del mundo, la filosofía japonesa del wabi-sabi celebra la belleza de la imperfección, la impermanencia y los asuntos pendientes. De esta filosofía nació el arte del kintsugi. Se reparan piezas de cerámica rotas con una laca especial mezclada con polvo de oro. No se oculta la grieta, sino que se resalta, convirtiéndola en una parte importante de la historia de la pieza. La cerámica se vuelve más hermosa, más única y más valiosa porque se ha roto. Esta es una poderosa metáfora de nuestras vidas. Los fracasos, los errores y las grietas no son algo de lo que avergonzarse, sino que son lugares donde la luz puede entrar y crear una belleza única para cada persona. Imaginen a Ren, un joven alfarero talentoso obsesionado por crear el jarrón perfecto. Un jarrón con una simetría perfecta, un esmaltado impecable y una forma impecable. Su taller de cerámica no es un lugar de creatividad, sino un cementerio de fracasos casi perfectos. Cientos de hermosos jarrones son rotos por él debido a un pequeño error que nadie percibe. Esta obsesión lo hace sentir cada vez más solo y exhausto. Un día, su maestro, un anciano ciego, viene de visita. No mira los jarrones, los toca con las manos. Toma un trozo del jarrón que Ren acaba de romper y le habla del arte del kintsugi. No solo estás tirando la arcilla, estás tirando tu historia, tu esfuerzo y las lecciones que trae el fracaso. La perfección es una muerte silenciosa, y la vida reside en las grietas. Esas palabras despertaron a Ren. Dejó de intentar crear un nuevo jarrón. En cambio, recogió con cuidado los pedazos de su jarrón más hermoso, que se había agrietado en la cocción final. Pasó semanas reparándolos con laca dorada. El resultado fue deslumbrante. Hilos dorados recorrían el jarrón como ríos de luz, contando una historia de deseo, desolación y renacimiento. No era perfecto tal como él lo había definido, pero estaba completo, vivo y poseía una profunda belleza que ningún jarrón intacto podría tener. Ren se dio cuenta de que su obsesión por la perfección era lo que le impedía crear una obra con alma. El jarrón de Ren era de barro. ¿Qué jarrón intentas crear en tu vida? ¿Un proyecto, una relación o una versión de ti mismo? ¿Qué grietas intentas ocultar por miedo a no ser perfecto? Para escapar de esta prisión, empieza con 2 acciones. Primero, aplica la regla del 70%. Para una tarea que has estado posponiendo porque temes que no sea suficientemente buena, ponte la meta de completarla suficientemente bien. Aproximadamente el 70% de tu estándar mental de perfección. Recuerda, hecho es más importante que perfecto. Segundo, celebra los errores. Cada día, busca y reconoce activamente un pequeño error. En lugar de criticarte, obsérvalo y di: esta es la prueba de que me atreví a intentarlo, de que me atreví a actuar. Convierte un error de una señal de fracaso en una bandija de valentía. Y recuerda siempre, no soy un producto terminado, soy un trabajo en progreso y cada grieta es parte de la belleza. 6. Fantasma en el espejo retrovisor. Escape de la prisión del pasado. Estás listo para actuar, listo para aceptar la imperfección. Pero mientras te preparas para pisar el acelerador y avanzar, tus ojos inconscientemente miran hacia el retrovisor. Y allí ves fantasmas. Fantasmas de viejos errores, de malas decisiones, de heridas que nunca han sanado. Tu mente no solo recuerda, te obliga a revivir. Revivir la vergüenza de un fracaso, revivir el dolor de una palabra cruel, revivir el arrepentimiento de una oportunidad perdida. El pasado ya no es un viejo álbum de fotos, se convierte en una película que se reproduce una y otra vez en tu cabeza todos los días. Y así, comenzamos a vivir con el pie en el freno.
No nos atrevemos a confiar en alguien nuevo, porque el fantasma de una vieja traición sigue ahí. No nos atrevemos a intentar un nuevo camino, porque el fantasma de una pérdida anterior aún acecha. La prisión del pasado es un lugar extraño. No tiene paredes ni barrotes, pero nos encerramos en ella, cargando con las cargas del ayer y preguntándonos por qué el hoy es tan pesado. Los estoicos tenían una visión muy realista del tiempo. Para ellos, el pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Solo el presente existe realmente y está bajo nuestro control. El emperador Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: no dejes que las cosas del futuro te aflijan. Las afrontarás, si es necesario, con la misma razón que te arma contra el presente. Esa misma razón nos dice que aferrarse al pasado es un acto inútil. Es como intentar cambiar el guión de una obra que ya ha terminado. Séneca fue más allá, argumentando que aferrarse a viejas penas es una forma de autotortura. En el budismo, aferrarse al pasado es una de las principales fuentes de sufrimiento. Hay una famosa historia sobre dos maestros zen. Mientras cruzaban un río, el monje mayor cargó a una niña a la espalda para ayudarla a cruzar. Después de caminar unos kilómetros, el hermano menor seguía enfadado y preguntó: «¿Por qué tocaste a una mujer? Va contra los preceptos». El hermano mayor sonrió y respondió: «Dejé a esa niña junto al río hace mucho tiempo. ¿Por qué sigues cargándola?». Nosotros, al igual que el hermano menor, a menudo cargamos con cargas que deberíamos haber dejado atrás hace mucho tiempo. Escuche la historia de Yoren, un viajero que cruzaba el desierto. A su espalda llevaba un pesado saco. No contenía comida ni agua, sino recuerdos de todos sus errores y pérdidas. Una brújula rota de cuando se perdió, una flor marchita de un amor roto, una piedra afilada de una montaña que no logró escalar. Creía que cargar con estas cosas le impediría volver a cometer el mismo error, pero el peso del saco fue minando sus fuerzas poco a poco. Lo hacía caminar despacio, con la espalda encorvada, y no tenía ganas de admirar la belleza de los raros oasis. Un día, exhausto, se desplomó en la arena y fue rescatado por una anciana nómada. Ella no preguntó por el saco, sino que simplemente le entregó una bolsa de piel de cabra vacía y le dijo: «Esto es para el agua de mañana. Tu saco está lleno de la sed de ayer, no puedes saciarla de hoy». Esa simple declaración despertó a Yoren. Esa noche, junto al fuego, abrió el saco por primera vez. Sacó cada objeto. Lo observó, reconoció la lección que le enseñó y luego lo depositó con cuidado en las llamas. Con cada reliquia reducida a cenizas, sintió que un peso tangible se le quitaba de los hombros. A la mañana siguiente, Yoren continuó su viaje, cargando solo la ligera bolsa de piel de cabra a la espalda. Por primera vez en años, pudo mantener la cabeza alta y mirar al horizonte. El saco de Yoren estaba lleno de recuerdos tangibles. ¿Qué guarda tu saco invisible? ¿Qué recuerdos revives cada día, en lugar de simplemente recordarlos? ¿Es tu pasado una lección o una cadena perpetua? Para empezar a escapar de esta prisión, prueba dos métodos. 1. Realiza un ritual de cierre. Elige un arrepentimiento o recuerdo que te atormente. Escribe todas las emociones asociadas con él en un trozo de papel sin guardarte nada. Luego, realiza un acto simbólico de cierre. Puedes quemar el papel con seguridad, romperlo o llevarlo a un río y dejarlo flotar. Este acto físico enviará un poderoso mensaje a tu subconsciente de que el capítulo está oficialmente cerrado. 2. Usa un ancla del presente. Siempre que sientas que tu mente retrocede al pasado, tráela inmediatamente con tus sentidos. Pregúntate: ¿qué estoy viendo ahora mismo? ¿Qué dos sonidos estoy oyendo? ¿Qué cosa estoy sintiendo en mi piel? Esta simple técnica te obliga a salir del recuerdo y a volver al presente, el único lugar donde tienes poder. Recuerda, el pasado es un maestro, no un carcelero. Aprendo de él, pero no vivo en él. 7. El dulce sabor de las cadenas. Deja de hacerte la víctima. Tras soltar la carga del pasado, surge una pregunta importante. ¿Cómo cuentas tu historia?
¿Te ves como un superviviente, un aprendiz o como una víctima? El rol de víctima tiene un atractivo peculiar. Aporta una irresistible dulzura. Cuando eres víctima, recibes compasión. Cuando eres víctima, siempre tienes razón, porque debe haber alguien o algo que esté mal contigo. Y lo más importante, cuando eres víctima, no necesitas asumir la responsabilidad. Tienes una razón perfecta para no cambiar, para no intentarlo. No puedo, porque la gente me trató así. Mi vida podría haber sido diferente de no ser por esa situación. Culpar al pasado, a los demás, al mundo entero, se convierte en una manta cálida que nos protege de la fría realidad de asumir la responsabilidad de nuestra propia felicidad. Este no es un rol manifiesto, sino una voz susurrante en el habla cotidiana. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? ¿Mi destino es tan miserable? Los grilletes de este rol son dulces, pero te aprisionarán para siempre en la impotencia. La filosofía estoica es todo lo contrario a este pensamiento. En su núcleo se encuentran el autocontrol y la responsabilidad absolutos. Epicteto, quien pasó gran parte de su juventud como esclavo, ofreció una de las ideas más poderosas. No es el acontecimiento lo que perturba a los hombres, sino su juicio sobre él. Nadie puede hacerte daño de verdad a menos que tú lo permitas en tu mente. Alguien puede insultarte, pero eres tú quien decide si es un insulto o no. Las circunstancias pueden arrebatarte tus posesiones, pero solo tú puedes permitir que te arrebaten la paz. Hacerse la víctima, desde una perspectiva estoica, es un acto de renuncia al mayor poder que tiene un ser humano, el poder de elegir su propia respuesta. Viktor Frankl, psicólogo y superviviente de un campo de concentración nazi, lo demostró en las circunstancias más brutales. Dijo, todo puede serle arrebatado a un hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier circunstancia. Si un hombre en circunstancias tan extremas puede encontrar la libertad, entonces no tenemos motivos para convertirnos voluntariamente en esclavos de nuestras circunstancias. La historia de dos canteros, Liam y Finn, nos muestra claramente el poder de esta decisión. Trabajaban juntos en una antigua cantera. Un día, se produjo un desprendimiento repentino de rocas. Ambos resultaron heridos y sus dos esculturas más fieles, casi terminadas, se hicieron añicos. Liam quedó completamente devastado. Maldijo a la montaña, maldijo al destino. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Pasó el resto de su vida en la taberna contando su trágica historia una y otra vez. La gente se compadeció de él, pero Liam nunca volvió a coger un cincel. Se presentó como el hombre destruido por la montaña. Finn, en cambio, tras días de dolor, eligió un camino diferente. Contempló los fragmentos rotos de su obra, sus manos llenas de cicatrices, y aceptó la verdad. Dijo, la montaña me dio una nueva clase de piedra con la que trabajar. Empezó a coleccionar fragmentos de su propio trabajo y de otros. A partir de estos fragmentos, creó una nueva forma de arte, el mosaico. Su obra ya no era una perfección monolítica, sino una historia de desintegración y renacimiento. Años después, Liam seguía siendo un cantinero amargado, mientras que Finn se había convertido en un artista respetado, conocido por encontrar la belleza en lo desintegrado. Ambos fueron víctimas del derrumbe, pero solo uno decidió seguir haciéndose la víctima. El derrumbe de la historia es real. ¿Qué fue lo que te pasó en la vida? ¿Cuentas tu historia desde la perspectiva de Liam o de Finn? ¿Qué dulzura te aporta a culpar a las circunstancias, pero también te quita? Para empezar a quitarte esta capa, prueba 2 pasos. 1. Haz un cambio de lenguaje. Durante una semana, presta atención a cómo hablas. Cada vez que te sorprendas usando frases como «tengo que», «me hacen sentir», «porque», «detente» y cámbialas. Reemplaza «tengo que ir a trabajar» por «elijo ir a trabajar».
Reemplaza "me hace enojar" por "elijo sentirme enojado por sus acciones". Este pequeño cambio te devolverá gradualmente el control. 2. Encuentra tu 1% de poder. En una situación en la que te sientas completamente impotente, oblígate a encontrar incluso el 1% de tu control. No puedes controlar un atasco de tráfico, pero puedes controlar la música que escuchas. No puedes controlar las críticas de los demás, pero solo tú puedes controlar tu respiración. Concentrarte en ese pequeño 1% es como recuperas el poder de tus circunstancias. Que este sea tu principio rector. No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. 8. Tu propio jardín. Niégate a involucrarte en guerras que no son tuyas. Has recuperado el timón de tu barco, pero mientras te concentras en el rumbo que tienes por delante, oyes las llamadas de otros barcos. Una queja sobre el tiempo, una discusión sobre el viento, un chisme sobre los barcos que han pasado. Y de alguna manera, te ves arrastrado. Dejas el timón para ir a otro barco a resolver una disputa, a ofrecer consejos sobre un rumbo que no es el tuyo, a escuchar quejas interminables. Cuando regresas, tu barco ha ido a la deriva y estás exhausto. Esto es lo que significa luchar en una guerra que no es tuya. Lo hacemos todos los días, en discusiones políticas, en redes sociales, en chismes de oficina, en conflictos familiares en los que no deberíamos involucrarnos. Lo hacemos por bondad, por sentido del deber o simplemente por costumbre. Pero el resultado siempre es el mismo. Nuestra valiosa energía, tiempo y paz se consumen deservando el jardín del vecino, mientras que el nuestro es estéril. La filosofía estoica enseña que la paz interior, o ataraxia, es una de las metas más altas. Para alcanzarla, debemos distinguir claramente qué nos incumbe y qué no. El emperador Marco Aurelio se preguntaba repetidamente, ¿es esto necesario? Comprendía que gran parte de la ansiedad y angustia humanas provienen de la preocupación por las palabras y acciones de los demás, cosas que escapan por completo a nuestro control. La calma que llega, escribió, es cuando dejas de preocuparte por lo que otros dicen, piensan o hacen, y solo te importa lo que tú haces. Este es un manifiesto de rechazo a involucrarse en batallas sin sentido. Cuando te involucras en una discusión que no te incumbe, estás renunciando voluntariamente a tu paz. Estás permitiendo que el caos ajeno invade el jardín interior que tanto te has esforzado por cultivar. Escucha la historia de Anya, una joven curandera que llegó a trabajar a una aldea remota. Con un corazón apasionado, deseaba curar no solo dolencias físicas, sino también las enfermedades de la comunidad. Los aldeanos solían tener pequeñas disputas, una gallina perdida, un rumor infundado, una disputa sobre un camino común. Anya sentía que era su responsabilidad mediar. Pasaba horas cada día escuchando a ambas partes, juzgando lo correcto o incorrecto. Pero cuando más intervenía, más discusiones parecían surgir. Los aldeanos se acostumbraron a acudir a ella para quejarse, en lugar de hablar entre ellos. Anya se cansó gradualmente, no de su trabajo de cura, sino de la carga mental de estas pequeñas peleas. Un día, fue a pedirle consejo a la tejedora más anciana de la aldea. La anciana no dijo nada, solo señaló su telar en silencio y dijo, «Solo puedo tejer patrones con los hilos de este telar. Si intento tejer los hilos de mi vecina, mi tela se enredará». Anya despertó. Había estado demasiado ocupada tejiendo hilos que no le pertenecían. Al día siguiente, colgó un nuevo letrero frente a la clínica. Un lugar para sanar, no para juzgar disputas. Dejó de involucrarse en discusiones. Al principio los aldeanos se sorprendieron, pero poco a poco, sin un juez que juzgara, empezaron a encontrar maneras de resolver sus problemas por sí mismos. El pueblo no se volvió perfecto, pero se volvió más tranquilo.
y Anya, por primera vez en mucho tiempo, tenía suficiente paz y energía para hacer mejor su verdadero trabajo: sanar. Las peleas en el pueblo son por gallinas destraviadas. ¿Qué son esas gallinas destraviadas en tu vida diaria? ¿Qué hilos intentas tejer que no pertenecen a tu telar? ¿En cuya lucha malgastas tu energía? Para proteger tu jardín, practica 2 cosas. Primero, categoriza la batalla. Antes de comentar, intervenir u opinar sobre un problema, detente un momento y hazte 3 preguntas. ¿Es asunto mío? ¿Tengo la responsabilidad directa de resolverlo? ¿Mi participación realmente ayuda a resolver el problema o solo le echa leña al fuego? Este filtro te ayudará a evitar el 90% de las batallas innecesarias. Segundo, practica el silencio noble. No tienes que opinar sobre todo. Aprende a decir cosas como «no quiero opinar sobre esto» o simplemente escucha en silencio sin juzgar. Tu silencio no es debilidad ni indiferencia. Es un acto poderoso para proteger tu paz interior. Toma esto como tu escudo. Mi energía es finita y preciosa. Elijo invertirla en mi propio jardín. 9. El ciclo sin sentido. Desintoxicarse de las actividades tóxicas. Vivimos en una época que venera el ajetreo. La pregunta «¿Cómo estás?», suele responderse con una respuesta casi jactanciosa. «¡Ay, qué ocupado estoy!». Llevamos el manto del agotamiento como una insignia de honor, creyendo que una agenda apretada equivale a una vida de importancia y valor. Llenamos cada espacio vacío de nuestros días con reuniones, tareas y notificaciones de redes sociales porque tememos al silencio. El ajetreo se ha convertido en una droga adictiva, una forma de escapar de preguntas más importantes. ¿Voy por buen camino? ¿Tiene este trabajo realmente sentido? ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? Tememos la respuesta, así que seguimos corriendo. Corremos en cintas de correr sin sentido, confundiendo movimiento con progreso, haciendo mucho con ser efectivo. El resultado es una vida que parece muy plena, pero en realidad está completamente vacía de significado. El filósofo estoico Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, criticó duramente este estilo de vida hace 2000 años. Argumentó que la vida no es corta, sino que la acortamos al malgastarla en cosas inútiles. No es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos demasiado, escribió. Para Séneca, quien se pasa la vida persiguiendo preocupaciones triviales, incluso si llega a los 100 años, no está viviendo, sino simplemente existiendo. Una vida verdadera, según la filosofía estoica, se mide por la profundidad del propósito, no por la amplitud de la actividad. La acción sin un propósito claro es solo ruido. Un tiempo tranquilo para la reflexión y la orientación es más importante que 1000 horas de trabajo sin rumbo. La historia de 2 jardineros, Elara y Cael, nos mostrará claramente esta diferencia. Les asignaron el cuidado de 2 jardines idénticos. Elara era una trabajadora incansable. Desde el amanecer hasta el anochecer siempre estaba ocupada, cortando el césped, regando las plantas, quitando las malas hierbas, fertilizando. Su jardín siempre estaba ocupado y parecía muy bien cuidado. Cael, por otro lado, parecía bastante tranquilo. Pasaba la mayor parte de la mañana simplemente caminando por el jardín, observando la dirección de la luz del sol, sintiendo la humedad de la tierra o incluso sentado tranquilamente durante horas bajo un árbol. Los forasteros dirían que Elara trabajaba mucho más que Cael. Pero cuando llegó el otoño, el jardín de Elara estaba limpio, pero los árboles estaban atrofiados y las flores escasas. Mientras tanto, el jardín de Cael estaba cargado de frutas y flores florecían con esplendor. Elara, cansada y decepcionada, le pidió a Cael el secreto. Cael respondió: «Tú has estado ocupada con las plantas. Yo he dedicado tiempo a comprender el jardín. Sé qué plantas necesitan sol, cuáles prefieren sombra, dónde la tierra necesita descansar. La mayor parte del trabajo más importante de un jardinero no es la acción, sino la observación y la comprensión. Tú luchas con el jardín, yo bailo con él». Elara estaba ocupada y Cael era eficiente. En el jardín de tu vida, ¿eres Elara o Cael? ¿El estar ocupado te ayuda a evitar enfrentar alguna verdad?
Si eliminas actividades que simplemente te quitan el tiempo, ¿qué quedará que realmente importe? Para romper este ciclo, empieza con 2 pasos. Primero, crea una lista de cosas que no hacer. En lugar de escribir lo que necesitas hacer, intenta escribir lo que te negarás a hacer. Por ejemplo, no enviar correos después de las 8 de la noche. No tener reuniones sin una agenda clara. No usar redes sociales mientras comes. Eliminar actividades innecesarias es más importante que añadir nuevas. Segundo, programa silencio. Fija una cita contigo mismo de 15 minutos al día y escribe no hacer nada. Durante esos 15 minutos no puedes trabajar, ni jugar, ni intentar aprovechar el tiempo. Puedes simplemente sentarte, dar un paseo o mirar por la ventana. Este es un momento para observar tu jardín en lugar de simplemente deshiervarlo. Que esto te sirva de recordatorio. No me define mi actividad, me define la profundidad de mi presencia y mi propósito. 10. La máscara perfecta. Atrévete a vivir una vida sin editar. Vivimos en la era del director. Cada uno de nosotros es director, actor y guionista de la película de su propia vida, especialmente en el gigantesco escenario de las redes sociales. Elegimos cuidadosamente cada ángulo, eliminamos las tomas malas y solo mostramos lo mejor. Las vacaciones de lujo, la comida exquisita, la sonrisa radiante, el éxito laboral. Nos convertimos en los gestores de nuestra marca personal, y el producto es una versión retocada de nosotros mismos. El problema es que empezamos a confundir la película con el mundo real. Intentamos interpretar ese papel incluso con la cámara apagada. Llevamos esa máscara perfecta a la oficina, a nuestras relaciones, incluso a nuestros momentos privados. La energía que se necesita para mantener la distancia entre el yo real y el papel es extremadamente alta. Esto conduce a una sensación de extrema soledad, porque nadie conoce realmente a la persona que se esconde tras la máscara. Crea el síndrome del impostor, un miedo constante a que algún día alguien descubra que no somos tan perfectos como interpretamos nuestro papel. Ese escenario glamuroso, irónicamente, se convierte en una prisión. La filosofía estoica enfatiza vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto significa no solo seguir las leyes del universo, sino también vivir de acuerdo con la naturaleza verdadera y racional de uno. Crear y mantener un rol falso es un acto que va en contra de esa naturaleza. Es una traición a uno mismo. El psicólogo Carl Jung llamó a esta máscara social persona. Según él, persona es necesaria para que nos comuniquemos con el mundo. Pero el problema surge cuando nos identificamos con la máscara, cuando creemos que somos ese rol. Entonces la parte más profunda y verdadera de nosotros mismos se olvida y se reprime. El viaje para convertirse en una persona completa es aprender a usar la máscara cuando sea necesario, pero nunca olvidar el verdadero rostro detrás de ella. Es el coraje de ser auténtico, incluso cuando significa ser imperfecto. La historia de Alistair, el hombre más famoso de la ciudad, es un buen ejemplo. Era el alma de todas las fiestas, un encantador narrador de emocionantes aventuras. Pero sin que nadie lo supiera, toda su vida era una actuación cuidadosamente calculada. Pasaba horas leyendo, memorizando chistes y anécdotas interesantes para poder improvisar en las conversaciones. Sus viajes espontáneos estaban planeados al detalle. Tras esa apariencia vivaz, se escondía un hombre tranquilo e introvertido que solo encontraba paz cuando estaba a solas con sus libros. La presión por mantener el papel lo estaba matando poco a poco. Se sentía aislado entre sus admiradores, porque admiraban a alguien inexistente. La situación llegó a su punto álgido una noche cuando lo invitaron a la fiesta más grande del año. Lo había preparado todo, pero al ponerse sus mejores galas, se miró al espejo y sintió una profunda repugnancia. No pudo más. En lugar de eso, Alistair fue a su librería de segunda mano favorita. Ahí tuvo una conversación sencilla y sincera con el dueño sobre un autor que ambos admiraban. Era la primera vez en años que no tenía que actuar. No tenía que ser gracioso ni interesante. Simplemente tenía que ser él mismo. Una extraña sensación de alivio y paz lo invadió. Desde ese día, Alistair no se aisló de la sociedad, pero empezó a dejar caer su máscara. Dejó emerger su yo más auténtico y tranquilo.
Perdió algunos amigos superficiales, pero forjó vínculos profundos y sinceros. Había demolido su escenario para construir una casa. El escenario de Alistair son las fiestas. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tu página de Facebook, tu reunión de empresa o la cena familiar? ¿Qué papel intentas representar para tu público? ¿Qué parte de tu verdadero yo temes que los demás vean? Para empezar a vivir una vida sin editar, prueba 2 cosas. Primero, haz una auditoría honesta. Durante la próxima semana, presta atención a cuándo sientes que estás actuando. Toma nota de esos momentos. ¿Con quién estás? ¿De qué estás hablando? Simplemente observa sin juzgar. Esta conciencia es el primer paso para despegarte de tu rol. Segundo, haz una pequeña comparta. Elige a alguien en quien confíes y comparte algo verdadero sobre ti que sueles ocultar. Podría ser admitir que estás cansado, aunque siempre pongas buena cara, o admitir que no te gusta cierta tendencia que a todos les encanta. Cada uno de estos pequeños actos de autenticidad es un duro golpe a tu escenario falso. Que esta sea tu brújula para actuar. La aprobación más valiosa proviene de aceptarme a mí mismo. Prefiero la verdad al aplauso. 11. Beber veneno y esperar que la otra persona muera. Liberarse del resentimiento latente. Bajo el escenario en el que nos hemos derrumbado, bajo la máscara que nos hemos quitado, a menudo aún arden viejas heridas, y de esas heridas surge el resentimiento. No es como la ira que estalla y luego se disipa. El resentimiento es un ácido de combustión lenta, un carbón caliente que aferramos con fuerza. Lo hacemos porque creemos que estamos castigando a la persona que nos lastimó. Repasamos mentalmente cómo se equivocaron, cómo nosotros teníamos razón. Alimentamos nuestro resentimiento con conversaciones imaginarias donde finalmente decimos las palabras duras que no pudimos decir. Pero hay un viejo dicho: aferrarse al resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Las únicas personas a las que el veneno infesta somos a nosotros mismos. El resentimiento oscurece nuestra visión del mundo, volviéndonos amargados, desconfiados y retraídos. Es un ancla lanzada al pasado, impidiendo que nuestro barco entre en nuevos mares. El estoico Séneca llamó a la ira una locura pasajera. Para él, nada bueno puede surgir de la ira o el resentimiento. Siempre es destructivo. Esta emoción proviene de un juicio falso. Creemos que alguien nos ha causado un daño grave. Pero un verdadero estoico entiende que nadie puede dañar nuestra naturaleza interior, nuestra alma y nuestra razón, a menos que lo permitamos. Las acciones de otras personas son suyas, nuestras reacciones son nuestras. Marco Aurelio ofrece un enfoque más práctico. Cuando sientas resentimiento hacia alguien, intenta comprenderlo. Recuerda que pudo haber actuado así por ignorancia, por su propio dolor. Y lo más importante, recuerda tus propios errores. La mejor venganza, escribe, no es volverte como quien te ha hecho daño. Mientras esa persona está consumida por la negatividad, tú eliges la paz. Esa es la verdadera victoria. La historia de 2 hermanos herreros, Cael y Fin, muestra el poder destructivo del resentimiento. Alguna vez fueron los mejores artesanos de la tierra, trabajando codo con codo en armonía. Pero una disputa sobre un contrato para forjar una espada para el rey los separó. Cael creía que Fin lo había traicionado y albergaba un profundo odio. Cael se convirtió en un hábil herrero, pero sus obras eran frías y sin vida, pues fueron forjadas en el fuego de la ira. No habló con su hermano durante 20 años, y su amargura ahogó incluso a su propia familia. Fin, aunque triste, finalmente decidió dejarlo ir y continuar su trabajo con todo su amor. Un día, el rey le lanzó un nuevo reto:
forjar un escudo que fuera tan fuerte como la piedra y tan ligero como la seda. Cael se entregó a la obra, ardiendo en deseos de demostrar que era mejor que su hermano. Pero el resentimiento le quebró las manos, su mente estaba tensa y todos los intentos fracasaron. Inesperadamente, Finn le envió un pergamino viejo. No era un desafío, sino el plano de una antigua técnica de herrería que su padre le había enseñado, una que requería que 2 hombres trabajaran como uno. El orgullo y el resentimiento casi hicieron que Cael lo tirara, pero en un momento de desesperación se dio cuenta de que era la única clave. Se enfrentó a una decisión: aferrarse a su rencor y fracasar, o dejarlo ir y triunfar. Eligió lo último. Fue a la forja de su hermano. No hubo disculpas floridas, solo el armonioso sonido del martillo y el yunque. En el calor de la forja, 20 años de rencor se desvanecieron. Juntos crearon una maestra pieza. Cael comprendió que su resentimiento nunca había sido un arma contra Finn. Era una prisión que se había construido. El resentimiento de Cael era una barra fría de hierro en su corazón. ¿Qué es esa barra fría de hierro en tu corazón y contra quién se está volviendo? ¿De quién es la mano que realmente arde al aferrarse a este carbón candente? Para empezar a apagar ese fuego, prueba 2 cosas. Primero, escribe una carta no enviada. Toma un trozo de papel y escríbele a la persona con la que guardas rencor. Escríbelo todo, sin ninguna sensibilidad, sin reservas. La ira, el dolor, la decepción. El propósito es expulsar el veneno de tu cuerpo, no enviarlo. Cuando termines, encuentra una forma segura de destruirlo. Segundo, practica las bendiciones silentes. Este es un ejercicio muy difícil, pero con un gran poder sanador. Cada día, tómate un minuto para desearle lo mejor a la persona que te hizo daño. Al principio no te parecerá sincero, pero hazlo de todos modos. Que estés bien, que te libre del sufrimiento. Esto no es para ellos, es para ti. Cortarás gradualmente el cordón energético negativo que te ata a ellos. Y recuerda siempre, el perdón no es un regalo que doy a otros, es un regalo que doy a mi propia paz. 12. Juego de ajedrez con el universo, enterrando la expectativa de que la vida debería ser justa. Desde pequeños nos enseñan sobre la justicia, repartir el pastel equitativamente, hacer fila. Crecemos con la creencia secreta de que el universo funciona con las mismas reglas. Creemos en un contrato invisible. Si trabajamos duro, vivimos bien, tratamos bien a los demás. La vida está obligada a darnos cosas buenas a cambio. Y entonces, cuando la dura realidad se presenta, cuando le pasan cosas malas a gente buena, cuando gente mala asciende, cuando un desastre golpea sin razón, no solo nos sentimos tristes, nos sentimos traicionados. Sentimos que el universo ha roto el contrato. El grito, "no es justo", surge de lo más profundo de nuestras almas. Esta amargura es más profunda que el resentimiento contra una persona, porque es resentimiento contra la vida misma. Nos hace perder la fe, volvernos escépticos y sentirnos como si fuéramos solo un peón impotente en un juego de ajedrez cósmico con reglas absurdas. La filosofía estoica afrontó este problema frontalmente con una aceptación radical. Para ellos, el universo no funcionaba según el concepto humano de justicia. El universo funcionaba según el logos, la ley de la naturaleza, de causa y efecto. La lluvia cae sobre los tejados de las personas buenas y malas. La enfermedad no distingue entre virtuosos y malvados. Exigir justicia a la vida es tan absurdo como exigirle a un león que no coma carne. En lugar de lamentarse de la realidad, los estoicos adoptaron una actitud aún más firme. Amor fati, amor fatal. No se trataba de una aceptación pasiva, sino de una aceptación activa de todo lo que la vida traía, tanto bueno como malo,
y lo consideraban ingredientes necesarios para el crecimiento personal. Marco Aurelio escribió: «Acepta lo que el destino te ha atado y ama a quien el destino te ha traído, pero hazlo con todo tu corazón. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, pregúntate, ¿esto ha sucedido? ¿Qué puedo hacer al respecto?». La segunda pregunta te devuelve el poder. La historia de dos granjeros, Silas y Leo, ilustra bien esto. Sus campos estaban uno al lado del otro y ambos eran agricultores diligentes y trabajadores. Un año, una terrible sequía los azotó. Leo se hundió en la desesperación y la amargura. Cada día miraba al cielo reseco y maldecía: «He trabajado tan duro toda mi vida. ¿Por qué Dios me trató así?». Dedicó toda su energía al resentimiento y sus campos se agrietaron cada vez más. Silas, el granjero mayor, estaba igualmente desconsolado, pero su reacción fue diferente. No perdió tiempo en preguntarse ¿por qué? Aceptó el hecho de que la sequía había ocurrido y preguntó ¿y ahora qué? Caminó por sus campos resecos, no con ira, sino con observación. Notó entre la hierba quemada algunas plantas silvestres con raíces profundas que aún estaban verdes. Razonó que debía haber un manantial subterráneo en alguna parte. Mientras Leo maldecía, Silas comenzó a cavar. Era un trabajo duro e inútil, pero después de semanas, su azada tocó un punto húmedo. Encontró un pequeño manantial de agua. No suficiente para salvar todo el campo, pero sí para salvar a su familia y un huerto vital. Cuando terminó la sequía, la granja de Leo quedó en ruinas. La granja de Silas sufrió daños, pero sobrevivió. La sequía había sido injusta para ambos, pero solo quienes aceptan su injusticia pueden encontrar la fuerza para superarla. La sequía del cuento es un fenómeno natural. ¿Qué es la sequía en tu vida? ¿Gastas tus energías maldiciendo al cielo o cavando un pozo? ¿Tu expectativa de justicia te ciega ante la maleza de la adversidad? Para disipar esta expectativa, practica dos cosas. Primero, reescribe la verdad objetiva. Cuando te enfrentes a una situación injusta, intenta describirla como si fuera una noticia, usando solo fechos, sin emoción ni juicio. Por ejemplo, en lugar de «es injusto que mi proyecto se cancelara», escribe «el proyecto se canceló debido a un cambio de dirección en la empresa». Esto despoja al evento de su poder emocional y te permite verlo como un problema por resolver, en lugar de una afrenta personal. Segundo, practica micro amor fati. Cada día encuentra una pequeña molestia, una cita cancelada, un objeto roto, y en lugar de enojarte, di en silencio, acepto esto. Intenta encontrar una pequeña oportunidad. La cita cancelada me da una hora para leer. Así es como entrenas tu músculo de la aceptación, para que cuando lleguen las sequías más grandes, estés preparado. Haz de esto tu verdad. No le pido a la vida que sea justa, solo me pido a mí misma que sea fuerte. Dico C13, el cansado pasajero del bote salvavidas, enfrentando el hecho de que no puedes salvar a todos. Con un corazón compasivo, miras al mundo y ves a tus seres queridos luchando. Un amigo que se ahoga en una relación tóxica. Un ser querido atrapado en hábitos autodestructivos. No puedes quedarte de brazos cruzados viéndolo sufrir. Así que te conviertes en el salvavidas. Te precipitas en sus vidas, lanzándoles las cuerdas de la razón, intentando subirlos a tu bote. Pasas horas escuchando, ofreciendo consejos, incluso intentando resolverles el problema. Pero no aceptan la cuerda, o peor aún, te arrastran con ellos. Te sientes exhausto, frustrado y a veces incluso resentido. ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no cambian? La carga de la amabilidad a veces es la más pesada de todas, porque confundimos ayudar con responsabilizarnos de la vida de otra persona. La filosofía estoica señala una verdad clara a través de la dicotomía del control. Solo puedes controlar tus propias acciones y decisiones. No puedes controlar las acciones y decisiones de los demás, incluso si los amas mucho. Epicteto diría que puedes dar el mejor consejo, pero que lo sigan o no es su decisión, y está fuera de tu control. Intentar salvar a alguien que no quiere ser salvado es tan inútil como intentar ordenar a la marea que deje de subir.
No solo fracasarás, sino que también te robará la paz, porque estás apostando tu felicidad a algo que no puedes controlar. La famosa oración de la serenidad resume esta sabiduría. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. La sabiduría es darte cuenta de que las vidas de los demás son lo único que no puedes cambiar. La parábola del hombre y el capullo de la mariposa es una poderosa lección al respecto. Un día un hombre encontró un capullo. Se sentó a observar y vio a la mariposa que luchaba con todas sus fuerzas por salir por un pequeño agujero. Parecía agotada. Por bondad, el hombre decidió ayudarla. Tomó unas tijeras y con cuidado abrió el agujero de par en par. La mariposa emergió fácilmente, pero su cuerpo estaba hinchado y sus alas estaban marchitas y débiles. Nunca podría volar. El hombre, en su bondad, no comprendió que la lucha por salir del capullo era parte esencial de la naturaleza. La presión de esa lucha forzó el flujo del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, ayudándolas a crecer, lo suficientemente fuertes como para volar. Al eliminar la lucha, le quitó la fuerza. A veces, la mejor ayuda es no interferir. A veces, respetar la lucha de alguien es el mayor regalo que podemos darle, porque es la única manera en que encontrará sus propias alas. El capullo en la historia es un objeto. ¿Cuál es el capullo en el que lucha tu ser querido? También tienes tijeras en tus manos, con buenas intenciones, pero posiblemente quitándoles poder. Intentar salvar a otros es una forma de sentirte valioso y en control mientras evitas tus propios problemas. Para convertirte en un apoyo sabio en lugar de un rescatador cansado, intenta dos cosas. Primero, cambia de resolver a apoyar. La próxima vez que alguien te cuente un problema, resiste la tentación de ofrecer una solución. En cambio, escucha y haz preguntas, como ¿qué opinas al respecto? O ¿qué opciones crees que tienes? Esto demuestra que te importa, pero aún les da responsabilidad y autonomía. Segundo, sé claro sobre tus salvavidas. Puedes ayudar, pero debe haber límites. Tu salvavidas puede ser escucharlos durante 1 hora, no escuchar que quejarse toda la noche. Puede ser una comida, no un préstamo que no puedas pagar. Aprende a lanzar un salvavidas a alguien que se está ahogando, pero nunca saltes de tu propio barco y ambos se hundan. Que este sea el límite de tu bondad. Puedo preocuparme profundamente por los demás, sin responsabilizarme de su felicidad. Su camino es propio. 14. Espejismo en el horizonte. Abandona la falsa creencia de que la felicidad es un destino. Hay una falsa creencia profundamente arraigada en nuestra cultura, una promesa que perseguimos constantemente. Seré feliz cuando consiga ese ascenso, cuando compre esa casa, cuando encuentre el amor verdadero, cuando tenga suficiente dinero. Vemos la felicidad como una recompensa en la meta, una estación de paso, al final de un largo y arduo camino. Vivimos en una sala de espera perpetua, posponiendo la alegría de vivir para un futuro hipotético. Pero ¿qué sucede cuando llegamos allí? Cuando consigues un ascenso, te enfrentas a mayores presiones. Cuando compras una casa, tienes nuevas preocupaciones sobre las hipotecas. La felicidad que esperas, si es que llega, es tan fugaz como una lluvia antes de que fijes una nueva meta más lejana. La felicidad, cuando se ve como un destino, es siempre un espejismo en el horizonte. Cuanto más te acercas, más se aleja. Esta búsqueda desesperada nos deja permanentemente insatisfechos con el presente, el único lugar donde la vida realmente sucede. Los estoicos tienen una definición completamente diferente de felicidad. La palabra que usan es eudaimonía, que no es una sensación fugaz de alegría, sino un estado de bienestar del alma. La eudaimonía no es un destino, sino el camino mismo. Es el resultado de vivir una vida de virtud, razón y siguiendo la naturaleza en cada momento. La felicidad para un estoico no es algo que se encuentra después de tener todo lo que se desea, sino algo que se experimenta al hacer lo correcto, incluso en la adversidad. El maestro Zen Thich Nhat Hanh dijo algo similar: no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino.
La felicidad no reside en el futuro, sino en nuestra capacidad de encontrar paz y significado en lo que estamos haciendo aquí y ahora. La historia de Kael y su búsqueda de la Piedra del Sol es una metáfora de esta cacería. Kael escuchó la leyenda de una piedra mágica en la montaña más alta que podía otorgar felicidad eterna. Dedicó su vida a la búsqueda. El viaje fue arduo. Aprendió a caminar en tormentas de nieve, a encontrar agua en el desierto, a enfrentar sus miedos en los escarpados acantilados. En el camino, conoció a otros viajeros, aprendió de ellos, compartió con ellos. Después de muchos años, exhausto pero determinado, finalmente llegó a la cima de la montaña. Pero no había ninguna piedra, solo viento, rocas y una vasta vista que dominaba el camino que había recorrido. Al principio Kael estaba devastado. El propósito de toda su vida había sido una mentira. Pero mientras estaba sentado ahí, mirando atrás a los bosques, los ríos, los desiertos que había cruzado, comenzó a comprender. Recordó la satisfacción de encender su primer fuego con 2 piedras. Recordó la candidez de un extraño que compartió su último sorbo de agua. Recordó la belleza de un amanecer sobre las nubes. De repente comprendió que la leyenda no era una mentira, sino una metáfora. La felicidad no era la piedra en la cima de la montaña. La felicidad era todo lo que sucedía en la escalada. La felicidad era la resiliencia que había desarrollado, el coraje que había encontrado, el hombre en el que se había convertido. Kael bajó de la montaña sin la piedra mágica en la mano, pero con una paz que ninguna piedra podría brindar. ¿Cuál es la piedra del sol que buscas? ¿Un título? ¿Un número en tu cuenta bancaria? ¿O reconocimiento? ¿Qué montaña pospones hasta conquistarla? Para dejar de perseguir y empezar a vivir, practica 2 cosas. Primero, invierte la fórmula tener, hacer y ser. A menudo pensamos, cuando tengo algo, haré algo y seré una persona feliz. Inviértelo. Empieza por ser. Decido ser una persona en paz ahora mismo. Para ser una persona en paz, ¿qué haré? Me tomaré 5 minutos para respirar profundamente. Y cuando lo haga, ¿tendré paz? Segundo, practica llevar un diario de tesoros. Cada noche, escribe una pequeña alegría, un momento bonito o algo significativo que haya sucedido durante el día. Puede ser una conversación, una buena pieza musical o simplemente la cálida sensación del sol en tu cara. Este ejercicio entrena tu mente para darse cuenta de que el tesoro no está al final del camino, sino que se encuentra disperso a cada paso que das. Haz de esta afirmación tu verdad. La felicidad no es una estación a la que llego, es un bello paisaje en el tren en el que viajo. 15. Castillos de arena en la playa. Aprendiendo a amar la impermanencia. Pasamos gran parte de nuestra vida construyendo una carrera, una familia, una imagen de nosotros mismos. Cuidamos nuestros castillos de arena con todo nuestro corazón, y luego nos aterrorizamos cuando las olas del tiempo, del cambio, se estrellan. Intentamos en vano evitar que las cosas cambien. Nos aferramos a un momento de felicidad, una relación, la juventud o incluso un dolor conocido. Nuestro mayor miedo no es el fracaso, sino la pérdida. Luchamos contra la ley más básica del universo, que todo es impermanente. Esta lucha es una derrota, y es esa resistencia la fuente de nuestro mayor sufrimiento. Sufrimos, no porque las cosas cambien, sino porque deseamos que no cambien. La filosofía estoica y el budismo, aunque de origen diferente, se unen en una aceptación radical de esta impermanencia. El budismo la llama anicca, una de las 3 marcas de la existencia. Todo lo que surge debe eventualmente desaparecer. Aferrarse a lo que debe cambiar es la raíz del sufrimiento. Los estoicos practicaban memento mori, recuerda que morirás.
Este no es un pensamiento pesimista, sino una herramienta para vivir plenamente. Cuando eres profundamente consciente de la finitud de la vida, ya no la desperdiciarás en actividades inútiles. Epicteto aconsejó que cuando abraces y beses a tus seres queridos, recuerdes que solo son mortales. Esto no significa volverse frío, sino amarlos más completa y profundamente en el momento presente, sin dar por sentada su presencia. Mira todo en la vida, posesiones, relaciones, este cuerpo mismo, como algo prestado del universo. No somos dueños de ellos, solo somos sus cuidadores por un tiempo. La historia de la anciana y el castillo de arena en la playa puede cambiar tu perspectiva. Cada mañana, una anciana iba a la playa y pasaba horas construyendo un elaborado castillo de arena. Un joven, que lamentaba una gran pérdida, la observó durante muchos días. Finalmente le preguntó: ¿por qué haces eso? ¿Por qué te esfuerzas tanto en algo que seguro se lleva la marea cada noche? La anciana sonrió, miró el atardecer y respondió: joven, tú crees que el objetivo es el castillo. Pero te equivocas. El joven se sorprendió. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La anciana dijo: el propósito no es el castillo. El propósito es construirlo. Es la sensación de la arena entre tus dedos, la alegría de completar una torre, la concentración mental. El sonido de las olas al trabajar. La marea no destruye tu trabajo, lo completa. Despeja el espacio para que mañana puedas construir un nuevo castillo. Tú te sientes miserable porque quieres conservar el castillo. Yo soy feliz porque puedo construirlo todos los días. El niño despertó. Se dio cuenta de que había estado intentando aferrarse a un castillo que la marea había arrastrado hacía tiempo. Al día siguiente, fue a la playa y comenzó a construir su propio castillo, no para que durara para siempre, sino simplemente por el placer de construirlo. ¿Qué castillo de arena intentas proteger? ¿Una relación que terminó? ¿Una versión más adulta de ti mismo? ¿O un momento feliz que ya pasó? ¿Contra qué marea de la vida intentas luchar? Para aprender a bailar con la impermanencia, prueba 2 cosas. Primero, practica el micro memento mori. Cada día, dedica 1 minuto a observar los cambios que te rodean. Una hoja cambia de color, una nube pasa. Usa estas pequeñas observaciones para recordarte la impermanencia de las cosas. Esto transformará el miedo en agradecimiento. Disfrutarás de tu té con más plenitud y escucharás con más atención a tus seres queridos. Segundo, practica el soltar consciente. Encuentra un objeto físico que ya no uses. Sosténlo en la mano, agradécele su servicio, y luego, conscientemente, regala o deséchalo. Este acto es un ejercicio para la mente. Te enseña que soltar no es una pérdida, sino crear espacio para que algo nuevo llegue. Deja que esta cita te guíe. No soy dueño de nada. Solo soy un cuidador por un tiempo. Agradezco este viaje, con todo lo que viene y va. Hemos recorrido un largo camino juntos, atravesando 15 puertas para explorar los rincones más recónditos de nuestras almas. Si hay una lección fundamental que se pueda resumir en todo este viaje, es: la libertad no es algo que se construya, sino algo que se encuentra tras destruir con valentía. No encontramos la paz logrando algo nuevo, sino liberando la carga de ser otra persona. No encontramos fuerza construyendo muros más altos, sino rompiendo la prisión del pasado y la obsesión por la perfección. No encontramos la felicidad persiguiendo un espejismo en el horizonte, sino abandonando la falsa creencia de que la felicidad es un destino. Este viaje no se trata de convertirse en un superhombre sin dolor, sino de convertirse en una persona completa que aprende a bailar con la impermanencia, que encuentra belleza en las grietas de su ser. La liberación no es un golpe fuerte, sino una profunda quietud al soltar cargas que ni siquiera sabía que cargaba. Si este viaje te ha conmovido, aunque sea un poquito, es un gran honor para nosotros. Gracias por tu paciencia, por escuchar y por tomarte tu valioso tiempo para llegar al final de este camino. Si quieres continuar con estos viajes de descubrimiento interior, suscríbete para que no nos perdamos.
Nos encantaría conocer tu historia. Deja un comentario abajo y comparte la pequeña carga que decidiste soltar después de ver este video. Que encuentres la paz en tu propio jardín interior.